Desde el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que a partir de la experiencia pascual de los discípulos de Jesús, ellos empezaron a vivir experiencias extraordinarias en sus vidas. Apariciones, posesiones por el Espíritu Santo, visiones, audiciones de carácter revelatorio, visiones estáticas, posesiones espirituales, encuentros con difuntos. Todos estos son históricamente posibles. Tanto la neurología, la psicología y la antropología sostienen que sí es posible tener estos tipos de experiencias extraordinarias similares al Nuevo Testamento en cada ser humano. Este punto de vista es importante porque de ella depende el impacto creativo de las creencias, ritos y dinámicas sociales del naciente cristianismo. Las experiencias extraordinarias nos sirven para explicar que el trauma de la muerte de Jesús, recordado y actualizado en un contexto ritual, pudo servir para introducir una serie de innovaciones teológicas y sociales en la comprensión de Jesús, de Dios y del modo de relacionarse con Él. Todo esto pudo contribuir a la comprensión y anuncio de la resurrección de Jesús. Aunque la ciencia vale que es posible tener experiencias extraordinarias en la vida real, hay que tener claro que no todos los acontecimientos extraordinarios ocurridos en los escritos neotestamentarios tienen carácter histórico. Algunos de estos tienen una intención teológica, apologética o literaria para los destinatarios de estos escritos. Tanto los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas coinciden que después de la muerte de Jesús se produjo entre los seguidores de Jesús un agitado e insólito modo de vivir estas experiencias extraordinarias. Esto influyó en las prácticas cognitivas, rituales y sociales constitutivas de la novedad cristiana. Pablo afirma que Dios le ha revelado interiormente a su Hijo. Cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Que Jesucristo le ha revelado su buena nueva. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Que Jesucristo se ha aparecido a muchos, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un aborto, se apareció también a mí. Y que él lo había visto. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Dice que los bautizados tienen espíritu y que obra portento entre ellos. Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? A fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. Los Hechos de los Apóstoles describen la experiencia de Esteban, poco antes de morir, con una visión del cielo en la que Jesús aparece sentado a la derecha de la gloria de Dios. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Describe también la experiencia de Pablo y de Ananías en torno a Jesús. La experiencia de conversión de Pablo de Tarso. Saulo, hijo mío, ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Un detalle importante, casi en todos los hechos de los apóstoles, es la intervención del Espíritu en la vida de las personas, que es muy frecuente. Esta es causa de experiencias personales en algunos seguidores. El Espíritu induce a los discípulos, a la familia de Cornelio y a la comunidad de Éfeso a hablar en lenguas extrañas. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse.
Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Y también las profecías de Ananías. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Y de los hermanos de Tiro, uno de ellos, de nombre Agabo, movido por el Espíritu Santo, se puso en pie y predijo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo que en efecto sucedió en tiempo de Claudio. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Los evangelios relatan varios encuentros pospascuales entre los discípulos y Jesús. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». Un camino, un lugar de reunión, un encuentro de Jesús siempre se produce con las mujeres en el sepulcro, el encuentro de Jesús con sus discípulos cuando estaban reunidos en Jerusalén en torno al enterramiento, o en la orilla de un lago. Los seguidores de Jesús experimentan experiencias extraordinarias en todo momento. El libro del Apocalipsis habla que el día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. El autor sagrado contempla o incluso penetra en un escenario celeste. El espíritu es el que le arrebata a vivir experiencias extraordinarias. Desde el punto de vista histórico, todos estos hechos extraordinarios, posesiones espirituales, encuentros con difuntos, visiones, audiciones, sueños revelatorios, eran conocidos en la cultura del entorno. Este hecho permite afirmar la integridad histórica contextual de los seguidores pospascuales de Jesús. Aquellos seguidores que habían conocido a Jesús en vida veían en Jesús como a un exorcista famoso, cuyo poder él mismo atribuía al Espíritu Divino que poseía. Es además probable que su fama de profeta estuviera acreditado por algunas experiencias estáticas de carácter revelatorio. Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra». En la experiencia de la transfiguración, los discípulos viven la experiencia de una manera diferente. Esto sugiere que la intención de los discípulos a convertirse en vehículos de la acción y revelación del Espíritu Santo pudo haber tenido su origen en el ejemplo y la instrucción del propio Jesús. Todos los acontecimientos extraordinarios de los discípulos hacían siempre referencia a la persona de Jesús. Esto tiene una primera consecuencia. Ante el acontecimiento terrible de la muerte de Jesús, Dios habría intervenido de forma extraordinaria sobre su persona, provocando al mismo tiempo la irrupción avasalladora de lo extraordinario entre todos sus seguidores. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. Voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Estas experiencias extraordinarias, vistos desde la neurología, la psicología y la antropología, son posibles. Son experiencias no cotidianas, poco frecuentes y siempre sorprendentes, pero no por ello falsos. La mayoría de ellas se dan en personas sanas pertenecientes a grupos humanos cuyas creencias, prácticas rituales, actitudes vitales o bagaje cultural les capacita para reconocer y dar sentido a estas experiencias. Pocos son los casos que se dan en personas con enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Una experiencia extraordinaria es cuando el sujeto percibe en ella elementos o aspectos que contradicen su experiencia ordinaria. El cristianismo naciente dará razón de las experiencias de encuentro con el crucificado viviente, apelando a una nueva entidad trascendente. Jesús resucitado, que posee la capacidad extraordinaria de hacerse inesperadamente perceptible a los humanos. Esta experiencia con el resucitado implica adoptar nuevas creencias, supuso también la práctica novedosa de la oración dirigida al resucitado y la transformación creativa de la vivencia del bautismo, mediante el cual el recién bautizado se abría a la recepción del Espíritu Divino enviado por ese nuevo Jesús. Esto tiene una segunda consecuencia. El resucitado y el Espíritu son concebidos como la causa trascendente de la agitación insólita de experiencias extraordinarias vividas por los seguidores de Jesús tras su muerte. En el tercer capítulo trataremos sobre el impacto que tuvieron las experiencias extraordinarias en la iglesia naciente, sobre todo lo que supuso el nuevo impulso de Jesús resucitado en las primeras comunidades pospascuales. No te lo pierdas, nos vemos pronto.